Hola, mi amor bello, ¿cómo estás? ¿Cómo Feliz y estás? bendecida tarde, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, excelente. ¿Y tú qué más? ¿Cómo estás? Qué bueno verte, vale. Qué bueno. Bien, bien, chévere, aquí en este rincón, en mi hogar, haciendo muchísimas cosas súper entretenidas. Realmente a mí esta cuarentena, para mí ha sido muy productiva y la estoy pasando muy bien. Muchas cosas nuevas, muchas cosas que vienen por ahí que de seguro nos va a encantar a todos, porque de hecho estamos en un movimiento transformador que tenemos que ponernos nosotros a la vanguardia. Es decir, todo esto que está pasando es un trabajo individual y creo que de eso vamos a estar conversando el día de hoy. Vamos a esperar un ratico que la gente se vaya conectando, ¿te parece, Andrés? Me- Claro que sí, amor. Claro lo que sí, está, como tú dices, esta, esta cuarentena ha sido una transformación, ¿no? Ha tocado hacer muchas cosas que quizás no estábamos acostumbrados, pero que nos adaptamos y empiezan a surgir cosas nuevas. Así es, tal cual. Yo siempre le digo a la gente que no hay mal que por bien no venga y que todo mal tiene su bien oculto. Así que lo que tenemos es que aprovechar la oportunidad y no perderlas o dejarlas pasar, porque a veces nos desesperamos tanto y nos distraemos tanto que, bueno, en cambio de agarrar la oportunidad, la dejamos pasar. Y el que está ahí pendiente la agarra, que esa es la broma, ¿no? Ay, que la Así es. oportunidad se fue. No, no, mi amor, no se fue. La agarró alguien que sí estaba pendiente. Como tú no la agarraste, bueno, déjame Eh, agarrarla yo. Así es, Así que verdad, sí, verdad. dale. Vamos Es a que ver yo digo, poquito a poco. depende de en qué nos estamos enfocando, ¿no? Si estamos enfocándonos en algo que está pasando, nos distraemos de ciertas otras cosas que pueden estar sucediendo. Así es, tal cual. Y no, y el libre albedrío es así. Tú decides si ocuparte de tu vida y aprovechar para transformarla o seguir pegada a la queja, a la rabia, al dolor, al miedo, eso de lo que tanto hemos hablado y de lo que vamos a hablar justamente hoy, Andrés. Yo estaba haciendo un poquito de tiempo para esperar que se conecte más gente, pero hoy que vamos a conversar del miedo y este tema de la transformación del miedo, siento que el miedo sí se transforma, el miedo forma parte de uno y eso que la gente, mucha gente ha escuchado y he visto que dice que uno se tiene que quitar el miedo, que uno tiene que decidir ir con el amor y olvidarte del miedo, eso yo no lo comparto y vamos a ver qué dices tú durante toda la entrevista, porque el miedo va a estar con nosotros siempre. La cuestión es que hagamos de ese miedo nuestro mejor amigo, ¿no? Así es verdad, es verdad. Es una emoción, está dentro de nosotros y difícilmente nos la podemos quitar, ¿no? Difícilmente podemos dejar de sentir miedo, pero el tema es cómo nosotros lo gestionamos y lo canalizamos para que se convierta en algo más bien a favor que algo en contra, o cómo lo podemos utilizar en nuestra vida, porque realmente, como tú dijiste, siempre va a estar, ¿no? Así Y nos va a es. estar acompañando. El tema es cómo lo canalizamos. Así es, tal cual. Y en este caso, cuando tú decidiste este tema, la transformación del miedo, ¿cuál es el principio? ¿En qué te basaste? ¿Qué le recomiendas a la gente que nos está viendo? ¿Cómo se puede transformar ese miedo? Porque a veces suena muy fácil, pero yo creo que es un proceso, ¿no? Sí, Laura, claro, fíjate que todo es un proceso. Podemos ver en este momento, yo siento que en las redes sociales se mueven muchas imágenes, muchas frases, mucho material, ¿no? Pero mucho material que desde cierto punto a veces es vacío, ¿no? Así como tú dijiste, quitémonos el miedo, hagamos lo que sí podemos, y entonces uno dice, bueno, es verdad, sí, yo sí puedo, pero ¿cómo me lo quito? Realmente, ¿cómo logro entender y qué me está pasando para poder solucionarlo? Y parte y lo que me motivó a tomar este tema es justamente eso, ¿no? De que muchas veces entendemos de que el miedo nos juega en contra, pero no sabemos qué hacer. Y como no sabemos qué hacer, seguimos sintiendo miedo, ¿no? Hubo una frase, ¿no? Es una ley, la ley de la conservación de la materia,
que dice que nada se crea y nada se destruye, todo se transforma. Y cuando nosotros entendemos de que realmente el miedo, las emociones y todo en nuestra vida, incluso nosotros, no hubo como tal un inicio ni un fin, si solo así, todo en nuestra vida ha sido transformación y todo lo que nos pasa no son ni inicios ni fines, sino transformación de situaciones para que podamos aprender, para que podamos seguir en torno a la vida que nosotros queremos. Allí, cuando entendemos eso, realmente empezamos a ver la vida de otro punto de vista, con miedo o sin miedo, pero empezamos a tomar un observador distinto y eso nos permite resultados distintos. Hola Liz, un abrazo. Así es, tal cual. Pero, y fíjate que tú lo dijiste, que eso no es un camino que a veces pueda ser muy sencillo y que la persona que tiene miedo no sabe cómo transformar ese miedo para que se convierta en ese aliado. ¿Cuál sería el primer paso que una persona que siente que está acorralada, que óyeme a mí, el miedo la tiene totalmente paralizada o paralizado? ¿Cómo hacer para que esa persona dé el primer paso? Lo primero, Laura, es entender que el miedo es normal, ¿no? Y que todos lo sentimos. Los que han podido lograr algo en su vida no es porque no tuvieran miedo, es porque simplemente supieron gestionarlo y quizás utilizarlo a favor, ¿no? Entonces, lo primero es entender que es normal, que es algo que está en nosotros, que lo podemos sentir, pero que también no es totalmente real. Porque, ¿qué nos causa miedo? Nos causa miedo, Laura, cuando nosotros pensamos qué nos puede pasar. Ay, y si pasa esto, imagínate que ahorita decidimos irnos de viaje y decimos, bueno, yo me voy a ir de viaje a Colombia, o me voy a ir de viaje a Francia, entonces quizás nos llena un poco de miedo, uy, si me dejarán pasar allá en el aeropuerto, cómo estarán manejándose allá el tema del coronavirus, empezamos a llenarnos de pensamientos que nos causan miedo, evidentemente. Entonces, pero eso está sucediendo ¿en dónde? En mis pensamientos, porque yo estoy creando y recreando algo que según yo pienso que puede pasar mañana. Entonces, no está pasando ahorita. Entonces, entendemos que el miedo no es totalmente real, normalmente está en el futuro o a veces también está en el pasado. Suceden cosas, de repente el niño salió corriendo hacia la calle, uno lo agarra y se llena de miedo y sufres por mucho rato pensando en qué pudo haber pasado que no pasó. Y uno se mata la cabeza diciendo, ¿y si me lo hubiera llevado un carro? ¿Y si no sé qué? Y nos llenamos de miedo. Y ese miedo, evidentemente, pero está en el pasado. Entonces, en el futuro o en el pasado, porque cuando las cosas nos pasan en el momento, en el presente, nosotros accionamos. Nosotros accionamos y cuando accionamos, simplemente en ese momento el miedo, por un instante, se va. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros no entendemos realmente cuál es el miedo que yo estoy sintiendo o qué me lo causa. Así es. Y si no lo entiendo, no lo puedo gestionar. El primer paso para yo entender el miedo, para gestionar el miedo, es entenderlo y saber por qué me da miedo esto a mí. Porque muchas veces a nosotros nos dan miedo situaciones que no le dan miedo a los demás. Eso me está pasando a mí. Pero yo pienso, Laura, personalmente, de que el miedo realmente es falta de una motivación mayor. Cuando existe una motivación mayor al miedo, el miedo se va. Y en eso es lo que tenemos que enfocarnos y eso es lo que tenemos que buscar en nuestra vida, una motivación mayor. Y yo te pregunto, dime algo que te cause miedo, Laura, que algo que te dé miedo. Wow, yo así tengo que pensarlo porque justamente el miedo, es decir, yo siento miedo, pero no estoy todo el tiempo pensando en ese miedo. Entonces tú me preguntas a mí qué es lo que me pueda causar miedo y en este instante no te lo sé responder porque no lo tengo así a la mano. Tendría que pensar a ver qué puede ser lo que me cause miedo. Porque lo que pudiera ser real es que de repente salgo a la calle y me atraquen. Entonces ese momento que vivo me llena de pánico y de miedo. Pero eso es algo que no está ocurriendo y que me lo puedo estar inventando yo, como tú muy bien dijiste ahorita. Entonces, ¿qué me causa miedo en este instante? Nada. En este momento, nada. No estoy pensando en el miedo. Excelente. Y así mismo es, Laura. Así mismo es. El miedo realmente, cuando nosotros estamos tranquilos, estamos bien o estamos motivados por hacer algo, el miedo no se aparece, hay ausencia de miedo. Cuando nosotros empezamos a accionar y hacer cosas, ahí sí nos empiezan a dar ciertos miedos. Pero ¿qué pasa?
y es cuando tenemos que buscar una motivación mayor, cuando entendemos que lo que necesitamos es algo más. Yo quizás te dijera ahorita, mira, vamos a lanzarnos en parapente. Entonces quizás en este momento, quizás te puedo crear un miedo, o Claro. no, dependiendo de ti, pero quizás si le tienes miedo a las alturas, tú dices, uy, lanzame en parapente. No, no, a mí eso no me gusta, eso me da miedo. O como muchas otras cosas. Entonces yo creo, según algo que te estoy proponiendo, creo en ti cierto miedo. Pero ¿qué sucede? Quizás le tienes miedo a las alturas y me dices, no, no, yo, mira, lo que sea. Yo lo que sea contigo, Andrés, pero realmente saltarme y en parapente, no, conmigo no cuente, yo te grabo. Pero ¿qué sucede allí, Laura? Y yo te digo, tu hijo, ¿cómo se llama tu hijo? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Y ahí es cuando nosotros si nos ponemos en la situación y decimos, si Miguel Ángel necesitara que yo le sucede algo, yo necesito por todavía para poder ayudarlo saltar en parapente, si acaso pensaría si hacerlo o no, o No, no lo simplemente si mi piensas. hijo me necesita, Lo lo hago hace y sin ya, pensarlo, claro. Lo hace sin pensarlo, sin tal cual. pensarlo, Claro. Porque ese amor sin a tu hijo pensarlo. va más ¿Sabes qué no allá hay? del miedo. Ausencia de Eso, miedo. ¿sabes qué no hay ahí? No hay miedo. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para pensar. Lo Es único que correcto. hay es una motivación mayor. Y la motivación mayor en ese momento es tu hijo. No te da tiempo a pensar si lo hago o no lo hago, simplemente accionamos. Y entonces ahí es cuando entendemos de que el miedo realmente lo que necesitamos es una motivación mayor, algo que nos lleve a accionar, algo que nos lleve a hacerlo. Yo pienso y digo, a veces decimos, hay personas que están desmotivadas. Yo digo que lo que le faltan son motivos para estar alegre. Porque Ah, muchas es veces hay personas correcto. que dicen, ah, ¿de qué hacer? Lo que le faltan son motivos. Hace falta algo en su vida que lo llene de pasión, que lo llene de amor, que lo llene de ganas, algo que lo haga accionar, algo tal cual como en ese momento se convierte tu hijo con el miedo, algo que sea una motivación mayor que te lleva a la acción. Y ahí es cuando tenemos que buscar en nosotros, bueno, realmente qué me motiva, a mí qué me mueve, realmente qué me apasiona, qué es lo que quiero hacer con mi vida. Y la primera pregunta, y siento que es una pregunta clave para dejarla, y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué me da miedo? Pero la pregunta sería, ¿qué me ayuda este miedo? O sea, con este miedo, ¿qué consigo? ¿O qué no consigo? Y cuando Claro. empezamos a plantearnos realmente en el futuro, ¿para qué me sirve el miedo? Porque no es el por qué lo siento, porque el por qué pueden ser mucho, pero cuando veo el para qué me sirve el miedo, me doy cuenta de que realmente se convierte en algo totalmente improductivo que a veces nos paraliza y que muchas veces no nos deja avanzar en torno a lo que nosotros queremos. Claro, Y pero hay una... eso tú y yo que lo manejamos muy bien, lo entendemos. Pero esas personas que son súper negativas, que todo lo ven gris, negro, horrible, que todo es horrible, que no, que aquí nadie sale de esto, ¿cómo le podemos decir que no siga perdiendo tiempo en enfocarse en algo que no vale la pena y que ese tiempo lo dedique justamente a crear un valor en él que le dé motivo para seguir adelante? La primera pregunta, Laura, que yo le dejaría a esta persona y que le hago normalmente cuando estamos en una sesión de coaching es, bueno, ¿realmente te sientes 100% feliz como estás siendo en este momento? ¿Te sientes 100% feliz como estás viviendo tu vida? Si la respuesta es sí, sigue haciendo lo mismo. Si la respuesta es no, no me siento realmente bien, quisiera algo distinto en mi vida o simplemente no quisiera sentir miedo, por ejemplo, a emprender. Yo quiero emprender, pero realmente me da miedo. Ahí es cuando empezamos y hay que empezar a buscar en nosotros, a despertar esa chispa, y esa chispa es simplemente empezar a pensar, bueno, ¿cuál es la vida que yo quiero? ¿Cómo me quiero ver dentro de 5 años? Estamos en el 2020. Dentro del 2025, ¿cómo te quieres ver? ¿Realmente quieres estar igual en el mismo sitio o te quieres ver distinto? ¿O cómo te quisieras ver? ¿Como un empresario? Entonces, si te quieres ver en el 2025 como un empresario, hay que entender y empezar a plantearse hoy metas y objetivos que te permitan emprender desde hoy. ¿Te quieres ver en el 2025 como otra carrera? Entonces necesitas inscribirte y empezar a estudiar. Pero cuando yo entiendo cómo me quiero ver en el futuro, o incluso, Laura, imaginémonos el día de nuestra muerte. ¿Cómo me gustaría que se expresaran de mí? ¿Cómo me gustaría que mis hijos me estuvieran recordando? ¿Cómo me gustaría que mis compañeros, familiares, aliados que están en mi funeral ese día se expresaran y hablaran de mí?
Y eso nos permite y nos da motivación para empezar a cambiar nuestro presente, para empezar a sembrar hoy, para cosechar un futuro que nos permita sea distinto. Lo que le recomiendo a esas personas, y te digo, normalmente es fácil ser negativo, es fácil quejarnos, porque cuando nos quejamos de algo más que está fuera de nosotros. Entonces yo no tengo culpa. Y como no tengo culpa, yo me sigo quejando y le echo la culpa a Claro. los demás. Lo No me primero que hago tengo que ver, responsable. no me hago No me hago, responsable de nada. claro, claro. Pero Echo para cuando yo afuera, echo para entiendo qué afuera. quiero en el futuro, cuando yo entiendo qué quiero en el futuro y me hago responsable de ese futuro y digo, bueno, yo voy a empezar a trabajar realmente por la persona que quiero ser. Allí no se va a quitar el miedo, pero sí va a empezar a crecer una semilla de motivación dentro de nosotros que poco a poco va a ir suplantando ese miedo por acciones, por ejecutar, por motivarnos. Y es la primera parte y es lo que yo le digo con respecto a las personas y el miedo. Entendamos algo. El miedo no es que es bueno ni es que sea malo. Simplemente es una emoción que nosotros tenemos. Hay momentos en el que el miedo nos sirve. Y te voy a poner un ejemplo, Laura. Vamos caminando en una calle a medianoche y vemos que viene un perro rabioso corriendo hacia nosotros. Eso nos causa miedo. Pero suceden dos cosas. O me quedo paralizado y el perro me muerde, o simplemente ¿qué hacemos? Corro, a correr se Corro, ha ¿cierto? dicho. A correr. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo en ese momento? Fíjate que nuestro cuerpo es tan sabio, Laura, que cuando nosotros tenemos miedo, se nos ponen las manos frías. Es Se nos correcto. ponen las manos frías porque toda nuestra sangre corre a las piernas y por eso, para que me pueda correr. Y por eso sentimos las piernas pesadas, por eso sentimos cosquilleo en las piernas cuando hay miedo, porque toda la sangre se va a las piernas para que tú puedas correr, saltar, hacer algo que normalmente en un estado normal quizás no harías. Por eso Es hay así. personas que dicen, yo no sé cómo brinqué esa pared. Uy, Es yo no correcto. sé cómo agarré y hice esto y esto. No lo sabes, pero tu cuerpo sí. Toda la sangre la envió a las partes inferiores para que pudiera, como tú dijiste, correr. Claro. Entonces, ¿nos sirve el miedo? Sí nos Claro, sirve, claro. nos ayuda. Y por eso es que yo al principio decía que esas personas que combaten o que luchan por quitarse el miedo están equivocándose porque están tratando de acabar con algo que va a estar contigo toda la vida y que va a ser imposible quitártelo. Lo que tienes que hacer con ese miedo es convertirlo en tu aliado. ¿Por qué? Porque, bueno, en una situación de miedo, correr se ha dicho, más nada. Es decir, viene un perro y me va a morder. Bueno, antes de que el perro me muerda, bueno, yo ejecuto una acción y eso lo hago gracias al miedo. Porque si no tuviera miedo, me quedo paralizada, el perro me come viva y bueno, y ahí de repente al final puedo decir, ay, el perro me mordió porque no reaccionas. Entonces, el No miedo reacciona. forma parte de ti, pero el miedo hay que convertirlo en ese estratega que te acompaña y que siempre va a estar ahí alertándote. Es decir, te estás metiendo por una calle donde tú sabes que es peligroso y ese miedo te va a decir detente, detente, cuidado, no te metas por ahí. Y por eso es que yo digo que cuando uno educa al miedo, el miedo se convierte en tu mejor amigo, porque justamente deja de paralizarte y se convierte en ese aliado que lo que hace es advertirte y te va guiando en tu vida y te va diciendo, bueno, mira, ¿sabes qué? Pa'lante. Obviamente está el valiente que a veces es muy valiente y rompe como esa línea de miedo y se atreve a todo, pero riesgo es libertad. Entonces, el atreverte a Claro. todo es que te puede salir muy bien como que te puede salir muy mal. En este caso, porque yo veo que la gente sí está pues muy conectada con lo que estamos diciendo, porque definitivamente al miedo hay que mirarlo así, como ese amigo, no como ese enemigo de que, ay, Dios mío, tengo miedo, qué horror, no, no quiero tener miedo, no quiero tener miedo, porque además es así desde la desesperación. Desde tu experiencia, Andrés, ¿cómo le puedes decir a la gente que cuando está en una situación de miedo, en cambio de decir, no quiero tener miedo, fuera, fuera, miedo, fuera, fuera, abrace ese miedo y transforme ese miedo? ¿Cómo le decimos? Excelente. Laura, fíjate que
y ya empiezo con una parte muy buena, pero quisiera darte un ejemplo de justamente lo que estábamos hablando, de que es que en ese momento que el perro viene hacia mí, unos segundos antes de yo darme cuenta, yo siento miedo. Y es lo que me hace empezar a buscar a los lados. Pero si yo no lo entiendo, si yo no me doy cuenta, no entiendo qué está pasando, yo me quedo paralizado, porque no sé qué está pasando en mí. Pero cuando yo volteo y vengo y veo que viene el perro, yo digo, ah, ya, viene un perro a atacarme, evidentemente tengo que accionar y es lo que nos hace correr, cuando yo lo entiendo. Por eso es que mi primera sugerencia es entender realmente qué es lo que está pasando conmigo o qué es lo que me da miedo. Porque a veces, y te pongo un ejemplo, hay personas, y me pasaba en un momento, que le da miedo quizás hablar en público o hablar a otras personas, ¿cierto? Pero cuando uno entiende el origen y entiende de que cuando estaba pequeño, por ejemplo, mi mamá me decía, cuando viene gente, quédese callado y váyase al cuarto, quédese callado que no hable, que voy a reunirme, quédese callado que no. Y cuando uno entiende que quizás eso se queda grabado en nuestra mente y se convierte en una sugestión y que a futuro ese quédese callado, entonces nos crea ciertas limitaciones en nuestra vida. Y que entonces, y ahí es cuando yo empiezo a entender y digo, ah, no es que me da miedo, es que simplemente me programaron para quedarme callado ante terceros. Entonces, cuando yo lo entiendo, digo, ah, fácil, ya sé cómo lo ataco. Simplemente tengo que, ya, eso fue algo de pequeño y ahorita no funciona así. Cuando yo lo empiezo a entender, empiezo a saber cómo atacarlo o cómo utilizarlo a favor, cómo convertirlo en un aliado. Y parte importante, tú lo mencionaste, ese tema de transformación. Y justamente yo derivé, ¿no? Hice un acrónimo de cada una de las siglas del miedo y justamente la M del miedo digo que es la metamorfosis. Esa metamorfosis como tal cual le pasa a la oruga, que es una oruga, que es un gusano que solamente se puede arrastrar. Y hay una historia muy bonita donde una oruga sueña y se ve en lo alto de una montaña. Y se ve en lo alto de una montaña, se despierta del sueño y le dice a los amigos, ¿sabes qué? Yo voy a ir a luchar por mi sueño, yo voy a lo alto de esa montaña. Y le dicen, por favor, olvídate de eso, tú no vas a poder. Primero eres una oruga, una simple piedra para ti es algo gigante, un simple charquito para ti es un río, olvídate de eso. La oruga emprende su camino, dice, no me importa, yo voy hacia allá, yo voy por mi sueño de ir a lo alto de esa montaña, y a los 3 días empieza a morir de cansancio, se había cortado, de todo el esfuerzo, y cuando realmente muere, se abre el caparazón y sale una hermosa mariposa, y esa hermosa mariposa que salió, que se transformó, se metamorfió en esa de oruga a mariposa, vuela y se para en lo alto de esa montaña. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros somos muchas veces como esa oruga. Tenemos pensamientos de gusano, pensamientos que nos dicen no puedo, no es así, eso no se puede, eso no es como pensamos, las cosas no son tan fáciles, pero cuando dejamos atrás esas creencias limitantes, nos quitamos esos pensamientos, nos empezamos a tener confianza en nosotros y a cargar nuestra autoestima, vamos y empezamos a transformarnos de oruga a esa hermosa mariposa y empezar a luchar por lo que nosotros queremos. Y es cuando empezamos a encontrar la motivación necesaria para romper el miedo y empezar a trabajar realmente por lo que nosotros queremos. Siempre pensemos que somos oruga y debemos ser mariposas. ¿Cómo? Y no, y fíjate que justamente el paso de oruga a mariposa es un proceso y como buen proceso lleva su tiempo. Porque ¿qué le pasa a la gente que no logra salir adelante o no logra el objetivo? Que tienen un mal, como yo lo llamo, que es la inmediatez. Entonces quieren resultados ya. Entonces, ay, ya yo hice un curso, ya mañana soy otra, ya me transformé, qué chévere. No, no, no. Todo en la vida es un proceso. Entonces, si tú primero te tienes que dar cuenta cuál es el problema que estás teniendo y hacia dónde quieres ir. Y después hacer un plan. Y ese plan lleva su tiempo. La oruga, la mariposa no se convirtió en oruga de un día para otro. Fue todo un proceso y creo que ahí es donde está la clave, porque la gente se desespera, la gente se desesperanza, es decir, la gente, fíjate, ahorita ya tenemos más de 40 días en casa y hay mucha gente que está desolada, está deprimida, se han enfermado
Y en cambio de buscar justamente aprovechar ese tiempo para reencontrarte, revisarte, mirar realmente qué es lo que ocurre en ti sin juicio, dejar de señalar, buscar realmente qué es lo que yo quiero hacer con mi mundo y con mi vida y comenzar a ejecutar. Entonces, por supuesto, esas personas que se están deprimiendo y se están muriendo dentro de sus casas están llenas de miedo, porque ellas son incapaces de dar un paso, de salir a la calle a comprar un pan porque les da terror enfermarse. Y al final terminan más enfermos, porque es tanto el miedo Así que mismo. tienen a enfermarse que se terminan enfermando, porque al final lo terminamos Claro. atrayendo. ¿Cómo le podemos decir a esa gente, planifícate, no sigas buscando culpables? Porque además existe otra cosa que son muchas historias que nos contaron desde pequeño, que no eran verdad, que no las creímos, como el caso que tú pusiste de la gente que no sabe hablar en público porque le dijeron cállate cuando chiquito, pero y que tiene que abrir ese corazón y darse el permiso de soltar esas creencias que le fueron impartidas desde pequeños, pero que ahora estamos en otra era de libertad, donde tú no eres pecador porque, no sé, porque no te confesaste, por poner un ejemplo. Entonces, es un tema muy complejo, pero esa complejidad lo hace muy hermoso. Fíjate que, asimismo, esa complejidad lo hace hermoso y como tú lo dijiste, Laura, hay que vivir el proceso. Hay que vivir el proceso porque justamente, volviendo al ejemplo de la mariposa, si realmente alguien quisiera ayudarla y dices, ay, esta pobre oruga está sufriendo con este caparazón, yo se lo voy a quitar, simplemente muere, nunca se convierte en mariposa, porque la fuerza que hace esa oruga para poder romper el caparazón es lo que le da la fortaleza para luego poder volar. Entonces, si no se crea esa fortaleza, realmente muere. Entonces allí es cuando nosotros tenemos que ver y entender que cada uno de nosotros tiene un proceso distinto, que cada uno de Ujú. nosotros tiene una transformación personal distinta. Muchas veces nos comparamos con los demás, pero es que los demás no llevan el mismo proceso que nosotros. Quizás ya lo vivieron, quizás le tocará vivir después, quizás las circunstancias que han pasado en su vida lo han enseñado de una manera u otra. Pero lo importante es entender que cada uno de nosotros tiene un proceso personal y que tenemos que vivirlo. No podemos vivir en esa inmediatez, el querer resultados rápidos, porque es que si vivimos queriendo resultados rápidos, vivimos en una eterna frustración, porque normalmente queremos que las cosas sucedan ya. Y como vivo en una eterna frustración, entonces no avanzo. No puedo vivir ni en una eterna frustración, ni puedo vivir del pasado. Hay personas que se quedan en el pasado y se quedan viviendo en el pasado y dicen, es que a mí una vez una relación, un hombre me dejó, me engañó, entonces no he tenido más relaciones porque si me vuelven a engañar, entonces Ujú. seguimos en el pasado. Personas que una vez emprendieron, fracasaron y se quedan con el fracaso y dicen, ay, pero es que yo fracasé, ay, pero es que si me vuelve a pasar. Personas que una vez intentaron correr, se cayeron y dijeron, no, no, eso para mí, eso no es para mí. Eso a mí no me funciona. Entonces simplemente es entender que primero no somos la misma persona que éramos ni siquiera hace la semana pasada. No somos la misma persona. Tenemos más días de vida, hemos aprendido más cosas, hemos podido transformarnos de cierta manera personalmente según lo que hemos aprendido, vivido, conocido. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros entendemos de que no somos la misma persona, podemos siempre lograr cosas distintas en nuestra vida y que cada uno de nosotros tiene un proceso distinto, podemos arriesgarnos a algo que no Ujú. habíamos hecho. Podemos arriesgarnos a hacer algo que no habíamos intentado y no habíamos intentado por miedo a volver a fracasar, por miedo al qué dirán, por miedo a que, ¿y si me equivoco? Y la pregunta es, ¿y si me equivoco qué pasa? Simplemente rompe ese miedo. ¿Y si me equivoco qué pasa? No Se pasa acaba el mundo, se nada, no acaba la pasa vida, nada, no pasa no pasa nada. nada. Tienes que seguir intentándolo, porque eso es lo que yo también siempre le digo a la gente. Riesgo es libertad, mi amor bello. Y de seguro te vas a equivocar. Y de seguro te vas a conseguir muchos tropiezos en el camino. Pero de eso se trata el despertar de conciencia. El reconocerte y el darte ese permiso de saber qué es lo que viniste a hacer en este plano, qué es lo que pretendes hacer y sobre todo, no para los demás, para ti. Y no es un tema de ser egoísta,
porque eso también nos los hicieron creer, que cuando tú piensas en ti, entonces eres egoísta. Pero es que yo no puedo pensar en los demás si yo no pienso primero en mí. Y eso es algo que hoy en día es el primer paso del despertar. Es el primer paso para transformar ese miedo en tu aliado y decir, ¿sabes qué? Este miedo me está enseñando el camino que debo tomar. Que me da mucho miedo, sí, pero que igual me voy a atrever. Porque tú sabes cosa horrible, y es lo que yo siempre le digo a la gente, 2 años después, y quejándote de que, ay, y si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Y te quedas con esa nostalgia de que por qué no lo hice. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, primer paso, riesgo, atrévete. Que ay, qué bueno, sí, la primera vez no te salió muy bien, no importa, síguelo intentando. Porque de hecho, esos maestros, esos grandes maestros que nos dejaron legado en nuestras vidas, no lograron su maestría de la noche a la mañana. Se convirtieron en maestros y con su ejemplo dejaron el legado, pero no lo hicieron de la noche a la mañana. Entonces es bien importante que la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, pues se dé cuenta o se den esos permisos de que primero el miedo es tu amigo, el miedo no es tu enemigo y el miedo no está ahí para echarte una broma a ti, porque tú muy bien lo dijiste al principio, ese miedo es pensado. El 90% de los miedos son pensados, no son reales. Y sí, y sí nada. Atrévete. ¿Qué pasaría si? En cambio de estar y sí, ¿qué pasaría si? ¿Qué más le podemos estar aquí diciendo a la gente que nos está escuchando para que se atrevan no solamente a transformar el miedo, sino sus vidas? Excelente. Fíjate, Laura. Lo primero, como les dije, es preguntarnos realmente cómo queremos ser en el futuro, cómo nos proyectamos, a dónde queremos llegar. Lo otro es entender de que nada perdemos intentándolo. ¿Qué podemos perder? Quizás tiempo, quizás dinero, es parte del sacrificio. Y lo otro es esto, cambiar la pregunta. Muchas veces la pregunta es, ¿y qué pasa si me equivoco? ¿Y qué pasa si fracaso? ¿Y qué pasa si no es como yo lo pensé? Y si cambiamos esa pregunta y decimos, ¿y qué pasa si me va muy bien y me hago millonario? ¿Y qué pasa si me va muy bien y este es mi propósito de vida? ¿Y qué pasaría si realmente esta es la persona de mi vida? ¿Y qué pasaría si realmente este es el negocio de mi vida? Cuando cambiamos la pregunta nos llenamos de positivismo, nos llenamos de energía, que es lo que necesitamos para empezar a avanzar. Porque en vez de preguntarnos siempre del lado negativo y conectarnos con lo negativo, ¿y qué pasaría si me equivoco? Conectémoslo con positivo. ¿Y qué pasaría si lo hago tan bien que me va espectacular y logro encontrar algo que no había conseguido antes? Y lo otro, Laura, es que tenemos que prepararnos siempre. Las cosas en la vida nos llegan cuando estamos preparados para poder recibir. Porque hay algo que se llama atención selectiva y la atención selectiva nos empieza a mostrar a nosotros según lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Entonces, cuando yo me preparo para algo, empiezo a ver según eso para lo que yo me estoy preparando. Muchas veces queremos lograr muchas cosas, pero no invertimos en nosotros, no estudiamos, no nos preparamos, no leemos, no vemos videos, no cambiamos nuestra manera de ser. Y la primera arma que tenemos es el conocimiento. Hay un dicho que me encanta, siempre lo digo y digo, bueno, si queremos tener $1.000.000 en el bolsillo, mi mente debe valer $1.000.000. Llena tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. Esa frase siempre la mantengo conmigo porque siempre me lleva a prepararme más, a aprender más, a no quedarme con lo que tengo, a entender de que siempre puedo ser mejor, de que siempre puedo ser una mejor persona, que siempre puedo ser una mejor versión de mí mismo. Pero me necesito seguirme preparando, seguir aprendiendo, seguir yendo en torno a lo que yo quiero, porque si no, no voy a ver. Si quiero oportunidades, tengo que empezar a prepararme para recibir oportunidades. Si quiero montar un negocio, tengo que prepararme para realmente poder montarlo. Si quiero acabar con el miedo, tengo que estudiar el miedo, prepararme, entenderlo, para poder saber realmente cómo vencerlo. Y ni siquiera vencerlo, para transformarlo, como decíamos, en algo positivo y que nos lleve a dar un gran paso y no nos quedemos allí. Entonces, queremos hacer cosas distintas en nuestra vida.
empecemos a hacer cosas distintas, empecemos a prepararnos, empecemos a estudiar, a leer, a unirnos con personas que realmente sean productivas para nosotros, porque hay algo muy importante, hay personas que se llaman los ladrones de sueños, las personas tóxicas, y las personas tóxicas simplemente nos llenan de negativismo, le dicen, mira, vamos a emprender un negocio, nah, yo he escuchado que eso no sirve, yo he escuchado que eso no hay vida, mira, vamos a iniciar un nuevo negocio, ¿no estás viendo cómo está el dólar? O sea, ¿cómo quieres emprender tu negocio cuando el dólar está subiendo? O sea, esas personas tóxicas nos quitan todas las ganas, nos quitan la alegría, la motivación, nos quitan todo. ¿Qué tenemos que conseguir? Una persona que tú le digas, vamos a montar un negocio y le dice, ¿cuándo? ¿De qué? ¿Cuánto se necesita? Vamos a sentarnos y vamos a hablar. Esas son las personas que necesitamos. Y pasa algo, Laura, que lamentablemente, normalmente esas personas tóxicas empiezan en la casa. Muchísimas Sí, veces las personas sí, tóxicas empiezan desde adentro. es Y tenemos que correcto. identificarlo, porque si no me sirve, realmente entonces preferiblemente a esta persona no le cuento mis proyectos, porque no es que sean malos conmigo. Yo tengo que entender esto. Yo le decía a mi papá, papá, mira, yo quiero hacer esto, y me decía, no lo haga, eso no va a funcionar. Y yo decía, mi papá sí es negativo y tóxico, hasta que entendí de que él lo hacía para intentar protegerme, para evitar que yo sufriera un fracaso. No me lo decía por Mm, mal, pero en ujú. realidad era una persona tóxica. En ese momento no la necesitaba. Necesitaba una persona que me dijera, vamos, vamos a hacerlo así. Y otra persona que ya hubiera logrado lo que yo quería para poder seguir sus pasos. Porque parte importante, a veces nos dejamos llevar por el vecino que no tiene nada de lo Ujú. que yo quiero, pero tenemos que dejarnos llevar por ese que ya lo consiguió. Y si él dice que hay que vestirse de amarillo, yo digo, voy a probar. Quizás no es la ley, pero yo voy a probar a ver si quizás me sirve. Entonces, importante, sigamos a esas personas que ya consiguieron lo que nosotros queremos para empezar a avanzar también. No nos quedemos con las personas tóxicas porque se convierten en un ancla. Y fíjate que lo que tú acabas de decir, Andrés, de las personas tóxicas que a veces las tenemos muy cercanas y que no son tóxicas porque te quieren hundir, sino más bien lo que quieren es protegerte. Y es tanto miedo que sienten por eso que tú pretendes hacer, que la mejor manera de ayudarte es no ayudándote y tratando de convencerte de que lo que tú estás haciendo es una loquera. A mí me pasó con mi familia cercana, llámese papá, mamá, esposo, inclusive hijo, porque cuando yo hice mi giro y me di cuenta cuál era mi verdadera pasión, ya yo era una mujer hecha y derecha. Era una mujer ejecutiva con un cargo y un puesto y un sueldo y un bla, 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 bla. Que eso es otra cosa que la gente tiene que entender, que a veces estamos comiendo unos cuentos que son simplemente sociales, pero que eso nos llena a nosotros de mucho dolor. Y yo me acuerdo cuando yo solté todo, yo hice borrón y cuenta nueva, y solté todo eso, y di mi giro de 180 grados, y comencé esta nueva vida. Al principio no fue nada fácil porque no conté con el apoyo de nadie, pero ¿saben qué? Conté con mi apoyo. Yo nunca me rendí. Y lo que sí me quité de la frente, que es bien importante, yo lo voy a hacer porque yo le voy a demostrar a él que yo sí puedo. Eso es un error muy grave porque uno no tiene que estarle demostrando nada a nadie, uno se lo tiene que demostrar a uno mismo. Y que el mayor inquisidor que uno tiene es uno mismo. Lo que pasa es que es más Así fácil mirar para mismo. afuera. Entonces es más fácil decir, ay, cónchale, mi papá no me apoyó. No, señor, tu papá te apoyó a la altura o a la medida que él creyó que te podía ayudar, diciéndote ni se te ocurra, qué loca. A mí me dijeron, mira, de loca para arriba y de fundida para abajo. Y efectivamente soy loca para arriba y fundida para abajo, pero hago lo que me apasiona y soy inmensamente feliz. Entonces yo lo que le digo a la Qué gente bueno. todo el tiempo, ocúpense de ustedes, no se sigan, es decir, no se sigan distrayendo, porque entonces es tanta la carga social que nos distrae que nunca arrancamos. Entonces es bien importante y con todo lo que tú has dicho, creo que ha quedado clarísimo que no sigamos perdiendo tiempo mirando a ver qué es lo que va a hacer Pepito para ver si yo hago lo mismo, sino que ocúpate de ti y enfócate en ti y arranca tú para que luego tú seas el ejemplo a seguir. ¿Me explico?
Claro, así mismo es, Laura. Y fíjate que me gustaría aquí leer, ¿no? Un Ajá. mensaje del coach Joe, que Ujú, Jonathan, bueno, es mi cuñado y también es coach y hemos vivido muchos procesos juntos desde hace un rato. Y él dice, no aceptemos críticas constructivas de quien nunca ha construido nada. Y yo te ujú, digo, Laura, y es importante y es algo que tuvimos que entender, de que muchas veces nos dejamos llevar y nos dejamos llevar de la persona menos indicada, cuando en realidad tenemos que ver, como te decía, quién ha logrado lo que nosotros queremos lograr para quizás ver si y seguir sus pasos y ver si esos pasos también me sirven a mí, ¿no? Porque muchas ujú. veces quizás el medio de una persona a mis valores y a mi manera de ser quizás no me sirvió, pero busco otra que más o menos vaya en torno a lo que para mí es realmente lograr las cosas. Y Laura, me gustaría comentar algo importante, ¿no? Y que debemos nosotros entender que como personas es muy fácil y somos muy sugestionables al exterior, ¿no? A lo que nos dicen, a nuestras personas Ujú, cercanas. Y tenemos que entender que parte importante de nosotros avanzar es ir con la negativa de los demás. Porque, ujú. ¿qué sucede? 90% de las personas, casi 95% de las personas viven de la misma manera. Solamente un 5% vive distinto. Y cuando digo distinto, digo que han encontrado su propósito, que están cumpliendo con su vida, que están haciendo lo que les apasiona, que han logrado tener dinero, que están haciendo cosas distintas. Y cuando nosotros vemos esas personas que están haciendo cosas distintas, entendemos de que para poder lograr algo distinto en mi vida, tengo que hacer lo que esas personas han hecho. Y es ir en contra del 95% de lo que nos dicen los periódicos, lo que nos dice la Sí, televisión, tendrá. lo que nos dicen muchos libros, incluso, Laura, y gracias, amor, incluso, y quizás puede sonar chocante, pero lo digo con todo el amor del mundo, incluso hasta lo que nos dicen las religiones, porque es que las religiones han marcado patrones que se quedaron en el pasado, que se quedaron allá y que realmente el mundo evoluciona. Somos Ujú. distintos, no somos las mismas personas. Y como el mundo evoluciona y como nosotros evolucionamos, necesitamos cosas distintas en nuestra vida. Ya no somos los mismos. Anteriormente, en los 90 enseñaban con una regla y un golpe. Ahorita un niño así no aprende. Ahora se trauma y ese trauma es tan grande que le limita a lograr cosas en su vida, cuando anteriormente así aprendía. Entonces, no somos las mismas personas. Entonces necesitamos un nivel de conciencia superior para nosotros poder conseguir realmente lo que nosotros queremos y a dónde nosotros queremos llegar. Entonces es muy importante que no nos quedemos solamente con lo que nos dicen, preguntémonos a dónde queremos ir nosotros y cómo lo puedo lograr. Miedo siempre vamos a tener, pero lo importante es utilizarlo justamente a favor para poder ir en torno a lo que nosotros queremos en nuestra vida. Y por eso dejamos esta pregunta: ¿para qué vine a este mundo? Yo siento que cuando entendemos esa pregunta, desbloqueamos todo en nuestra vida. ¿Para qué vine? ¿Para qué me sucede lo que me sucede? ¿Para qué me he caído? ¿Para qué me han engañado? ¿Para qué he fracasado? ¿Para qué me he tropezado? ¿Para qué? Porque ese para qué me da una respuesta en el futuro. Y cuando yo entiendo en el futuro para qué me sucedió, empezamos a encontrar realmente sentido a nuestra vida. Laura, ¿sabes qué impresionante? Que casi 3.000 personas se suicidan diariamente. Cada 40 segundos aproximadamente se suicida una persona. Lo que quiere decir, nosotros en este live estamos casi una hora, ¿cierto? O Ajá, sea, aproximadamente unas 2 personas se están suicidando en el mundo mientras nosotros estamos conversando. ¿Y así es. por qué nos suicidamos? ¿Por qué estamos con esa cifra tan grande? Porque nos estamos dejando llevar, porque sentimos que nuestra vida no tiene sentido. Y sentimos que nuestra vida no tiene sentido porque seguimos con la misma cultura, la misma ideología de hace 20 años, 40 años, de hace 100 años, que le sirvió en aquel momento, pero que en este momento no está sirviendo. Y por eso nos Y sentimos en esa un alma, momento, no le encontramos sentido a nuestra vida. ¿Ah? y esa alma que se suicida no lo soporta, porque es tanta la contradicción en lo que me dijeron y lo que yo siento que no lo puede unir. Entonces, bueno, toma, porque yo siempre digo que el que se suicida es muy valiente, porque para suicidarse hay que ser valiente. Y nosotros lo que tenemos es que a través de nuestro ejemplo
hacer que esa gente se encuentre y que no tome esa decisión, que vaya soltando un poco ese paradigma o esa costumbre, esa educación en la que fue criado y abrirse a lo nuevo. Yo también puedo dar fe que yo también comí, y voy a decir una palabra horrible, pero es la que es, comí mucha mierda, mucha, mucha, para poder llegar a ser lo que soy hoy en día. Y hoy en día agradezco cada uno de esos fracasos y cada uno de esos errores que cometí, porque fueron los que me llevaron a ser lo que soy hoy en día. Así que hay que decirle a la gente, atrévanse, abracen a su miedo, conviértanlo en su aliado y caminen con él, no sigan negándolo, porque yo miedo no, yo miedosa no, nunca. Y resulta que ese miedo no te deja avanzar. Fíjate que aquí están, ya creo que nos está quedando poco tiempo, estoy viendo cada rato el reloj, porque si no el Instagram te tumba, pero vamos a leer lo que la gente sí. aquí está diciendo. Dale, léelo, Andresito. Bueno, para ver por aquí, ajá, Edwin, Edwin Rafael, un abrazo, hermano. Qué bella la dicha, qué bello, la dicha nunca es tarde, después de la tormenta llega la calma, viene la calma, así es, así como dice Rubén Blades, ¿no? También, un fragmento de la canción. Gracias, hermano, un abrazo. Un abrazo por aquí. Rodrigo, Rodrigo, un excelente persona, compañero, lo aprecio muchísimo. Somos el resultado de nuestras acciones de hace 6 meses. Así mismo es. Nosotros, todo lo que estamos haciendo hoy es una siembra que se va a cosechar mañana. Lo que yo quiero cosechar mañana es lo que he estado sembrando. Cuando lleguen los 6 meses o cuando llegue un año y vaya a recoger, diga, ay, ¿y por qué son frutas? ¿Y por qué son naranjas? Son naranjas porque sembraste naranja. Si quieres recoger fresas, empieza a sembrar fresas. Cecibel, hay que armarse de valor y afrontar el miedo. Excelente. Bueno, Laura, este es para ti, pero te lo voy a decir yo. Eres fantástica, Laura. Naciste para ser feliz y triunfar ante cualquier adversidad. Es que Edwin Liz, me ama. Él no es objetivo, él no es objetivo. Tan bello, mi Edwin. Yo también te amo, mi amor. A ver, ¿qué dicen aquí? Fíjate que Liz Mayber dice algo, Laura. Concuerdo un poquito allí con ella en ella dice. Vamos a leer el anterior. Voy a leer vamos a leer el anterior. Léete el anterior. ¿Cuál? El de arriba, el primero, el de Ivalro. Uno agradece su propia creación, reconoce cada uno de lo que se vino a experimentar. Es así, uno, claro que sí. Ajá. Aquí Mayber dejó uno, dice, no me parece, pienso que son cobardes. Eso es apagar la luz. Apagar la luz es más fácil, luchar es lo difícil, pero cada quien con su opinión. Así como dice Liz Mayber, yo digo que la persona que se suicida, cada quien tiene su manera de verlo. Quizás el valor, y yo lo veo así, tienen el valor en ese segundo para acabar con su vida, pero qué bueno es que usarían ese valor en toda su vida para enfrentar lo que les toca, porque realmente, y concuerdo un poquito allí en que es de valiente uno quedarse a luchar ante la adversidad. Cuando uno apaga la luz, fue valiente, pero para una sola acción, acabar con todo. Y que realmente eso no nos construye y no nos sigue impulsando en nuestra vida. Necesitamos personas que se queden a luchar aquí como valientes, que se queden a luchar con todo, porque de eso se trata la vida. Tenemos que entender que todo lo que pasa en mi vida es para transformarme. Todo lo que pasa en mi vida es para transformarme, es para mi aprendizaje, es para mi crecimiento. Y por eso es importante que si yo estoy viviendo una situación es porque la tengo que vivir. La pregunta es, tengo que aprender de ella, porque es que si no aprendo, me va a volver a pasar. Si no aprendo, me va a volver a suceder. Entonces, ¿qué sucede? Nos pasa algo, pero si yo sigo allí estrellándome contra la misma pared, y hay un dicho que dice, me estrellé contra la misma pared, y me estrello contra la misma pared porque no aprendo. Y como no aprendo, me vuelve a pasar. Entonces, la pregunta es, si me está pasando algo, ¿para qué me está pasando? Y si lo aprendo, no me va a volver a pasar. Me voy a estrellar contra otra piedra más grande. Pero con esa misma no. Voy a aprender. Aquí, Yarro creo que dice, cada quien vino a cumplir un proceso y experimentar lo que le tocó vivir. Es cuestión de evolución. Así mismo es cuestión de evolución.
Un abrazo, no sé cuánto tiempo nos queda, Laura, yo me No, emociono hablando y yo creo que ya, porque yo todo el tiempo mirando para arriba, es porque tengo el reloj para allá, para el muro de allá. Ya no nos queda tiempo, de verdad, Andrés, antes de que el Instagram nos corte, vamos a nosotros cerrar la idea y de antemano, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Realmente esta conversación estuvo estupenda. Para mí tú eres, mira, ves, aquí me gracias. aman, viste, qué bellos. ¡Mua! Yo también los amo. Para mí ha sido un honor y de verdad que bueno, seguimos en contacto. Te quiero un montón y gracias a todos los que estuvieron ahí presentes hoy. Y lo importante, ¿cómo es? Persistan y nunca desistan. ¡Mua! Los quiero. Chao. Así mismo es. Chao, un abrazo, nos vemos en la próxima y recuerda, lo más importante es aprender, transformar nuestro ser y seguir avanzando.